queremos hablar de un tema que parece sencillo, pero en realidad muy pocas veces nos enseñan a practicar: la compasión y la autocompasión. Normalmente pensamos en compasión como algo que nace de manera natural hacia las personas que queremos, pero cuando alguien está sufriendo, cuando llega con rabia o dolor, o incluso cuando esa dureza viene de nosotros mismos, ahí es donde realmente se pone a prueba. En la vida y también en nuestra labor profesional nos encontramos con personas que expresan su malestar de maneras difíciles. A veces reaccionan con ira, frustración o distancia, y podríamos sentir ganas de protegernos o alejarnos. Pero cuando aprendemos a mirar más profundo, cuando somos capaces de ver la herida detrás de la conducta, surge algo distinto: el deseo genuino de aliviar su sufrimiento. Esa es la compasión. Y por otro lado está algo que suele costarnos incluso más: la autocompasión. Cuando nos equivocamos o sentimos que fallamos, aparece esa voz interna que nos critica, nos exige, nos culpa. Una voz que, si le dijéramos a otra persona, sonaría demasiado dura. En nuestro podcast y en el cómic quisimos mostrar precisamente eso: cómo esa voz crítica pesa, cómo nos afecta y cómo puede transformarse cuando nos encontramos con nuestro yo interior, ese yo más vulnerable que necesita apoyo y no ataque. Hola, qué bonito que estén aquí. Este episodio nace de algo que todos hemos sentido alguna vez. Ese momento en el que la voz más dura es la nuestra. Esa voz que nos exige, que nos pesa, que nos hace cargar culpas que nadie ve. Y por eso decidimos llamar a este episodio sobre la compasión, lo que nadie nos dijo. Porque sí, a veces la caída no es externa, es adentro. Y no nos damos cuenta de cómo nos hablamos, hasta que imaginamos cómo sonaría esa misma dureza en alguien más. Ahí es donde empieza el cambio. Por eso hoy queremos conversar sobre esa otra voz, la que necesitamos escuchar, la voz amable, la que calma, acompaña y no exige perfección, la voz que quisiéramos ofrecerle a nuestro yo interior y también a los demás. Así que, si estás escuchando esto, respira un momento y acompáñanos. ¿Sabían algo curioso? La mayoría hablamos de ser compasivos, pero nadie nos enseña cómo hacerlo cuando la vida se pone difícil o cuando la persona que más nos hiere también está sufriendo. Últimamente en clase he pensado mucho en eso, que la compasión es casi como un músculo. Si no lo entreno, simplemente no aparece. Tal. Y yo he sentido que la compasión es más desafiante justo con la gente que no nos cae bien. Uno piensa, ay sí, yo soy súper compasiva, pero luego llega alguien enojado o alguien que descarga su rabia en ti, y ahí es donde toca respirar profundo. Algo que me ayudó mucho fue entender que muchas personas no están molestas con nosotros, sino con su dolor. Y cuando ves la herida, cambia todo, ya no reaccionas igual. A mí lo que más me ha costado es la compasión conmigo misma, porque no sé si les pasa, pero cuando yo me equivoco, soy la primera en juzgarme. Y justo en clase aprendimos eso, que la autocompasión no es una excusa, sino una forma de decirnos, hey, estoy haciendo lo que mejor que puedo hacer. Sí, y es gracioso, porque a veces nos cuesta más desearnos bienestar a nosotros mismos que a otra persona. Yo probé esa práctica de repetir frases tipo un día a la vez, no tengo que apresurarme, y al principio me sentía rarísima, pero después entendí que es un recordatorio, como un pequeño ancla cuando la mente quiere atacarte. Exacto. Yo alguna vez en la práctica trabajé con una mamá que estaba súper alterada. Y claro, lo más cómodo hubiera sido tomar distancia, pero en vez de eso me dije, algo le duele. Y de verdad, cuando la escuché sin juicio, ella soltó, tengo miedo. Ahí entendí que la compasión no es ponerse de alfombra, es mirar más profundo y actuar desde ahí. Y también es un respiro. A veces creemos que la compasión es algo enorme, espiritual, pero también es algo simple.
ponerte la mano en el pecho cuando sientes ansiedad, darte un minuto, aceptar que hoy no pudiste con todo, pero lo intentaste. Creo que la compasión es como darle al corazón una pausa amable. Sí, y al final creo que ser compasivos no es una meta, sino un camino, un entrenamiento silencioso. La compasión nos hace ser mejores profesionales, pero sobre todo mejores humanos. Si tuviera que ponerlo en palabras, diría algo como: la compasión es mirar el dolor sin cerrar el corazón. Gracias por acompañarnos en este episodio. En este episodio se muestra que la compasión no es solo un sentimiento, sino una práctica consciente que podemos fortalecer en la vida cotidiana a través de ejemplos y flexiones. Se resalta la importancia de reconocer el sufrimiento propio y ajeno, usar un lenguaje amable y responder desde la comprensión. El mensaje final es que la compasión es una herramienta accesible y transformadora. Al cultivarla, manejamos mejor nuestras emociones y construimos relaciones respetuosas y humanas. Comprender y practicar la compasión nos recuerda que todos experimentamos momentos de dolor, confusión o frustración. Cuando elegimos responder con amabilidad tanto a nosotros mismos como hacia los demás, generamos espacios más humanos, seguros y respetuosos. La compasión no elimina las dificultades, pero sí cambia la manera en que las enfrentamos. Nos permite mirar con más calma, actuar con más claridad y relacionarnos desde la empatía. Al fortalecer este recurso interno, no solo transformamos nuestra experiencia personal, sino también la forma a la que nos vinculamos con el mundo.